con Roxana Morales, quien es economista, también trabaja en la Universidad Nacional. Doña Roxana, buenos días y tal vez si nos explica un poco cuál es esta posición de ustedes con respecto a la exclusión de estos productos que veíamos que antes de ser aprobado el plan fiscal estaban dentro de esta lista y hace 15 días el Ministerio de Hacienda anuncia que van a ser excluidos de la misma. Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en el observatorio nos debería hacer un análisis para ver cuál es el impacto que tendría la aplicación total del impuesto al valor agregado sobre los diferentes deciles de hogares. Esto significa, tomamos todos los hogares del país, los dividimos en 10 grupos iguales y el primer decil sería los hogares, por así decirlo, de más bajos ingresos o más pobres, y los del décimo decil serían los hogares más ricos. Entonces, nosotros lo que nos dimos a la tarea es tomar la encuesta nacional de ingresos y gastos que realiza el INEC cada 5 años, ahorita tenemos disponible la de 2013, tomamos los 2.684 productos que tiene esta canasta que son de consumo en los hogares y fuimos haciendo línea por línea cuál sería el impacto del impuesto al valor agregado ya en su total aprobación, bueno, en su total implementación más bien, o sea, ya al final, cuando ya esté totalmente implementado, considerando 2 escenarios. El objetivo era ver si efectivamente la nueva canasta que se está proponiendo, a pesar de que se sacan algunos productos, reduce el impacto sobre las familias más pobres o si más bien podría incrementarlo, porque uno pensaría, bueno, se están quitando productos, debería entonces aumentar el impacto sobre las familias más pobres. Sin embargo, vemos que no es así. O sea, en realidad nosotros hicimos el análisis. Si suponemos que la canasta actual, ¿verdad?, la que está vigente, le aplicamos el 1%, estimamos el impacto y luego hicimos con la nueva canasta, incluyendo los bienes que ahora se incluyen en la nueva canasta y excluyendo los que ya estaban, ¿verdad? Entonces vemos que efectivamente hay una reducción del impacto en los primeros 6 deciles de la población. Sin embargo, nosotros lo que hacemos un llamado de atención es, por ejemplo, que a pesar de esta mejora que hay en el impacto que tendría sobre el gasto de los hogares, el decil 2 terminaría pagando más que el decil 3 y ahí es el llamado de la atención porque la ley establece que deberíamos considerar los primeros 2 deciles, ¿verdad?, para poder establecer cuáles son esos bienes y servicios que en este caso serían más bienes los que entran en la canasta básica tributaria, los servicios tienen tratamiento aparte dentro de la ley y efectivamente hay un impacto mayor sobre el decil 2 que el 3 y esto es lo que nosotros consideramos que debería revisarse para que se corrija y efectivamente haya menos impacto sobre los hogares más pobres. Doña Roxana, ¿de cuánto podríamos hablar que sería esa afectación a este decil 2 y al decil 3 de la población? El cálculo que tenemos nosotros, considerando esta nueva canasta básica tributaria, sería que el decil 3 aumentaría su gasto en 0,41%, mientras que el decil 2 lo aumentaría en 1,32%. Entonces, efectivamente, hay un impacto un poco mayor. En términos, vamos a ver, nosotros podemos analizar en términos relativos y en términos absolutos, ¿verdad? Cuando vemos como porcentaje su gasto va a ser mayor en este grupo de hogar. Como en cantidad monetaria, obviamente va a aportar más la población de más altos ingresos, ¿verdad? Más cantidad de dinero porque su nivel de consumo es mayor. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de cerca de 4.300 colones más que tendría que pagar o que gastar el decil 2 para poder consumir los mismos bienes y servicios. Sin embargo, también otro aspecto que nosotros hemos señalado en el informe es cómo el decil 4, que son hogares que tienen ingresos cercano a 450.000 colones mensuales, es uno de los que más serían afectados con toda la implementación de la reforma, no solamente con la canasta básica tributaria, estamos considerando todo el impuesto al valor agregado, que de hecho, si nosotros consideramos todos los deciles, el decil 8 es el primero, el que tiene más efecto, y el segundo es el 4. Lo que nos preocupa del 4 es que estos hogares difícilmente son sujetos de transferencias sociales y otro aspecto importante es que consideramos el gasto y el ingreso del hogar. Antes de la implementación del IVA, a estos hogares les sobraba un poquito de dinero. Después de la implementación del IVA ya pasan a ser deficitarios. Los hogares del cuarto decil, ¿verdad?, estos que tienen ingresos cercanos a 450.000 y eso lo que haría es que estos hogares van a tener que reducir su consumo o van a tener que endeudarse para mantener su consumo o si tenían ahorros van a tener que utilizarlos. Entonces este es, por así decirlo, el más vulnerable que nosotros detectamos dentro de todo el estudio y el impacto que tendría el impuesto al valor agregado.
Bien, vía telefónica tenemos al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta. Don Nogui, tal vez si nos pone en perspectiva ustedes cuál es o cómo se hizo el estudio para sacar estos productos de la canasta básica y que estarían grabados ahora con ese 13% de IVA, y también tomando en cuenta los datos que nos daba la economista doña Roxana Morales, porque ella está siendo clara y dice que el decil 2, el 3 y el 4 de la población serían bastante afectados al excluir estos productos de la canasta básica. Buenos días, don Nogui. Buenos días. Mire, quiero agradecerle a doña Roxana porque nos da la oportunidad de iniciar una conversación que es importante. Las disposiciones de la ley establece que tenemos que hacer uso de la encuesta nacional de hogares y definir dentro de esta encuesta cuáles son el consumo de los dos primeros deciles. Lleva razón en ella de que de una u otra manera vamos a construir una canasta que refleja el consumo de un grupo en particular. Pero precisamente ese es el espíritu de la ley, de poder asegurar que un sector no tenga un impacto importante. Yo tomé en consideración digamos, el estudio que hizo la Universidad Nacional. Me parece que tiene dos temas aquí que son importantes de ver. El primero es que la comparación refleja dos cosas. El 60% de la población va a percibir una disminución o por lo menos no va a tener un impacto, y el 40% de la población de más altos ingresos, a esos que componen ese 40% que son los de más altos ingresos, sí van a tener que pagar un poco más, y ese tal vez es el principio que se plantea. El segundo tema es que hay una cuestión que tenemos que ver, y es que la gente puede sustituir un producto por otro. Tal vez aquí el tema es si este grupo de el cuarto decil, como ustedes señalaban, puede modificar ese perfil de consumo y adecuarse más al perfil de consumo de estos bajos ingresos. Temas como el hecho de que el arroz es transversal a todos, los frijoles son transversales a todos, y hay una serie de productos que podrían tener, digamos, una forma de paliar esa situación a través de la sustitución de productos. Yo creo que hay otro tema que es importante señalar, y me parece que el estudio también lo refleja, que los impactos son mínimos, como se dijo en la discusión del impuesto a la canasta básica, y que esto tiene una trascendencia desde el punto de vista de la trazabilidad, sin generar ese efecto tan regresivo que en algún momento se discutió. Don Nogui, usted asegura que estos deciles o el grupo de población más pobre sustituya productos que son excluidos por productos que sí están dentro de la canasta básica, pero el punto es que la lechuga americana, la guanábana, uvas, lentejas, que son productos saludables o más acordes a la alimentación, podrían sustituirlos por más arroz. ¿Estaría diciendo usted tal vez que sí está dentro de la canasta básica para que se les reduzca un poco más los costos? No, vea, hay dos cosas aquí que son importantes de ver. Nosotros cogimos producto por producto y analizamos el consumo de cada uno de los deciles. Cuando el producto era muy consumido por los deciles bajos, están dentro de canasta básica. Cuando el producto es muy consumido por los deciles más altos, no tiene razón de estar en canasta básica, porque precisamente, como bien lo señala el estudio, los deciles más altos tienen un excedente que pueden dedicar a mantener ese perfil de consumo. Lo que se hizo en realidad fue ir identificando producto por producto cuáles eran consumidos por los grupos de más bajos ingresos y cuáles eran consumidos por los grupos de más altos ingresos. Tema interesante, la canasta hoy tenía un sesgo, o tiene un sesgo, la que prevalece hoy, para el consumo de los más altos ingresos. Resulta que del total del consumo de la canasta básica, más del 30% lo consumen las personas de más altos ingresos y solamente un 12.7% lo consumen las personas de más bajos ingresos. Esto quiere decir que hay una desproporción en la construcción de esa canasta básica. Por el contrario, la canasta básica que se ha elaborado en el Ministerio de Hacienda uniforma de manera más importante este consumo y plantea la necesidad de que los grupos de más bajos ingresos vean más componentes de su canasta normal de consumo dentro de la canasta básica, y los grupos de más altos ingresos menos
participación de los productos que consumen por lo general en esa canasta básica. Bien, don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, le vamos a pedir que se mantenga vía telefónica porque también tenemos a la economista Sofía Guillén. Sofía, buenos días. Usted ha podido escuchar lo que decía doña Roxana y también el viceministro. ¿Cuál es la posición suya con respecto a este aumento que se le está haciendo a estos productos que van a ser sacados o que fueron sacados ya de la canasta básica? Buenos días, Sofía. Buenos días, pues sí, vamos a ver, este es un debate interesante porque de fondo lo que tenemos planteado acá es no solo cuál es la canasta básica que hoy consumía, bueno, antes de que Hacienda la modificara, ¿no? El año pasado, ¿cuál es la canasta básica que el año pasado los hogares de menores ingresos en Costa Rica consumieron? ¿Y cuál debería ser la canasta básica que estos hogares tendrían que consumir? ¿Por qué esta es una discusión importante? Porque el señor viceministro, don Nogui, acaba de señalar, dice tal cual, que hoy la canasta básica tiene un sesgo de consumo de los hogares con mayores ingresos. ¿Qué significa esto? Lo que él nos explica es que los primeros deciles no están consumiendo mora, no están consumiendo uva, no están consumiendo guayaba, no están consumiendo atún, no están consumiendo calzado escolar y colegial. Eso es lo que nos está diciendo. La pregunta es ¿por qué no lo están consumiendo? ¿Será que en la canasta básica que existía, que era reflejo de ese consumo, vamos a ver, del consumo un poquito más inclinado hacia el debería que hacia el es, tendríamos que incluir en una canasta básica lo que debería de cubrir un cierto patrón de nutrición, de alimentación saludable? Tendríamos que estar pensando en cómo hacemos disponible, cómo hacemos para que los precios de los bienes y productos que deberían de ser esenciales estén al alcance de estas personas, versus la propuesta que hace el Ministerio de Hacienda de ahora, que es una nueva canasta básica, que según el viceministro indica, esta nueva canasta básica es resultado de lo que los deciles consumen actualmente. Es decir, Hacienda llegó y se dio cuenta de que los deciles, la gente más pobre de Costa Rica, no está consumiendo atún y no está consumiendo calzado escolar y no está consumiendo algunas frutas y algunas verduras como las lentejas. Y entonces decidió quitarlas porque a las personas más pobres de Costa Rica hoy no les alcanza para comprar lentejas, mora, atún y calzado escolar. Esa es una perspectiva, vamos a ver, esa es una perspectiva un poco clasista. Por supuesto que los sectores de mayores ingresos les está alcanzando para comprar atún si un atún cuesta 1.000 colones. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en el aparato productivo nacional y qué está haciendo el Poder Ejecutivo para que más bien estos bienes y servicios que deberían de ser esenciales, que deberían de estar al alcance de todos, puedan estarlos? En vez de excluirlos de la canasta básica, porque efectivamente la gente, según la encuesta de hogares, no los está pudiendo consumir, entonces los saca y los vuelve aún más inaccesibles para las personas de menores ingresos. Aquí hay una discusión entre lo que es y lo que debería ser, y hay una discusión, creo yo, de perspectiva de si realmente una canasta básica tendría o no que incluir los requerimientos mínimos nutricionales para que la gente humilde también pueda comer bien, porque al final de cuentas estamos discutiendo de si las personas de los hogares más pobres de Costa Rica tienen o no tienen derecho a acceder a calzado escolar. Eso es de lo que estamos discutiendo cuando sacamos un bien como esos de la canasta básica y decidimos cobrarle el 13%. Doña Roxana Morales, tal vez su posición. Sí, nada más aclarar que no se utiliza, vamos a ver, la ley lo que establece es utilizar la encuesta nacional de ingresos y gastos, que es diferente a la encuesta nacional de hogares. Esta encuesta nacional de ingresos y gastos se realiza cada 5 años, que nosotros lo señalamos en el informe. En este momento se está haciendo un estudio con base en una encuesta que se realizó en el 2013. En 5 años posiblemente han cambiado mucho los patrones de consumo de la población y yo creo que aún hay tiempo de modificar esa canasta, porque incluso la ley establece que una vez que salga la nueva encuesta se debe ajustar la canasta básica tributaria. En este caso también es importante señalar que no es que el Ministerio de Hacienda decida quitar o poner sin un análisis técnico. La ley establece, ¿verdad?, que se tiene que considerar solamente los 2 primeros deciles. Así lo aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, no es que porque pueda consumir un decil 2 un producto debería incluirse solo por, digamos, para que luego pueda consumirlo aún sin tener el impuesto. Entonces me parece que ahí lo que habría que discutir, a como dice Sofía, es
¿cuál es la metodología entonces para definir esta canasta básica tributaria? Porque Hacienda lo está haciendo como le dicta la ley, con el mayor consumo de los 2 primeros deciles. Tampoco Hacienda dice, no, sacamos porque no lo consume. En realidad consumen muchos bienes y servicios, pero se incluyen los que más consumen. Recordemos que este impuesto al valor agregado lo que tiene es una necesidad de recaudar recursos, ¿verdad? Ya y el Fondo Monetario también lo señaló un día de estos, ¿verdad?, que es insuficiente esta reforma. Entonces se necesita recaudar dinero o recaudar fondos a través de los impuestos, y conforme vayamos incorporando más productos, que como decía don Nogui también, que son productos que posiblemente son los que consumen más las clases más altas, bueno, estos deberían estar grabados porque estas clases más altas tienen una capacidad de hacer frente a ese gasto de una forma adicional que los primeros 4 deciles. En este caso, los primeros 4 deciles, nosotros en el análisis que hicimos vemos que son deficitarios. ¿Qué significa que son deficitarios? Que sus ingresos son brutos, son menores que los gastos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, a través de las transferencias que tiene el Estado a estos hogares, es que puedan mantener ese consumo. Entonces, una forma es aumentar un poco las transferencias que se le está haciendo a estos hogares. Por ejemplo, nosotros veíamos en el decil 1, el impacto total sería 947 colones de más que estaría pagando. O sea, en realidad el efecto es muy, muy pequeño en estos hogares, considerando un ingreso de hace 4 o 5 años, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es tomando una encuesta bastante antigua, por así decirlo. Entonces, lo más importante aquí es, yo creo, esperar la nueva encuesta. La ley establece incluso que desde julio de este año hasta junio del próximo año van a quedar exentos los productos, ni siquiera se le va a aplicar el 1%, mientras está, digamos, puesta en marcha la ley. Entonces hay chances, yo creo, de volver a revisar esta composición de la canasta, y si es del caso, revisar la metodología, y en este caso habría que modificar la ley, ¿verdad?, para establecer cuál es esa metodología, si en realidad nosotros requerimos meter aspectos de necesidades alimenticias, ¿verdad?, tal como se hace, por ejemplo, en la canasta básica alimentaria que calcula la pobreza. Entonces, en este caso habría que establecer una nueva metodología y no solamente considerar los 2 primeros deciles. Y además, el llamado de atención que nosotros hacemos es ver qué es lo que está pasando, por qué el 2 paga más que el 3, cuando se supone que debería ser al revés, y por qué el 4 paga más que el 5, 6, 7, 9 y 10. Entonces, digamos, esa es una revisión que deberíamos hacer. En algún momento nosotros pensamos, bueno, puede ser el tema de los servicios de salud. Entonces nos dimos a la tarea de hacer el análisis y excluir, como si no pagara salud, ningún tipo de impuestos, y aún así se mantiene la brecha. Es decir, tampoco es por el tema de la salud. Entonces ahí es un llamado a seguir haciendo el análisis para ver, o más bien para reducir un poco el efecto que tendría sobre el decil 2 y el 4. Don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, ¿se debería modificar esta metodología para excluir o dejar productos dentro de la canasta básica, como explicaba doña Roxana Morales, don Nogui? Yo creo 3 cosas. Primero quiero hacer una aclaración, y es que el atún sí está en la canasta básica, así que yo creo que tenemos que ser un poco más rigurosos en ese tipo de cosas. El segundo tema es que creo que Sofía hace un comentario que es bien importante, y es que necesitamos mejorar el ingreso, y lo bien lo recalcó doña Roxana. El problema de acá que tenemos hoy es cómo hacemos para que esta gente tenga una mayor capacidad de compra. Y ese tal vez es el gran reto que tenemos como país. Y en ese sentido creo yo que la metodología lo que refleja son los perfiles de consumo. Tal vez ahí uno lo que debería plantearse es cuál es el perfil del consumo del 4º decil. ¿Se parecerá más al consumo de la gente de más altos ingresos o se parece más al consumo de los 2 deciles de más bajos ingresos? Porque lo que tenemos ahí es una representación de cuáles son los productos que se consumen en cada uno de los deciles, para decirlo de alguna manera. Y en ese sentido es lo que bien llama la atención doña Roxana, y es la construcción de esta canasta. Como bien lo señalaba, la Asamblea Legislativa nos da la obligación de tratar de proteger a las personas de más bajos ingresos, y me parece que entonces la construcción de la canasta está bien. También señalamos algo que es importante: cada vez que salga una encuesta hay que volver a hacer este ejercicio, y en ese sentido calibrar la metodología me parece que es un tema relevante. Nosotros hemos pasado, digamos, los 3 meses que nos planteaba la ley para construir la canasta, diseñando la metodología. Sacamos a consulta
los productos, hemos recibido observaciones de muchísimos grupos. La construcción de la canasta final depende de todas estas conversaciones y también de la posibilidad de ir calibrando este esquema. Nosotros estamos obligados a publicar la canasta el lunes y lo haríamos, y a partir de ahí nos interesaría muchísimo conversar con la Universidad Nacional para volver a hacer el análisis que ellos hicieron para ver cómo se ha ido calibrando ese impacto en los deciles. Y también hay un tema aquí que es importante de señalar. Conforme vayamos teniendo mayor claridad de los datos y todo, podremos ir viendo esos impactos. Pero tal vez lo más importante de acá, y en lo que deberíamos coincidir todos, es que el crecimiento económico es un reto que nos va a permitir mejorar el consumo de todos los hogares costarricenses. Perfecto, muchísimas gracias al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, por ampliarnos también sobre este tema. Vamos con doña Sofía Guillén. Sofía, tal vez si usted nos amplía un poco este punto de cómo modificar la metodología que se está utilizando para especificar qué productos sí y qué productos no estarían dentro de la canasta básica. Y explicarle también a los televidentes que los que están dentro de la canasta básica estarían gravados con un 2% que se aprobó en la reforma fiscal, mientras que un 1%, perdón, que se estipuló en la reforma fiscal, mientras que los que se están excluyendo quedarían gravados con un 13% de IVA. Sofía. Sí. Vamos a ver, creo que doña Roxana ha dado en el punto clave de esta discusión, porque ella ha señalado algo que es el centro de lo que nos tiene acá. ¿Hay que modificar la ley? Por supuesto que hay que modificar la ley. Es que acabamos de aprobar una reforma fiscal que obliga efectivamente al Ministerio de Hacienda a determinar esta canasta básica con fundamento a ciertos criterios, pero además aprobamos una ley en la cual hacemos una tarifa diferenciada para la canasta básica existente del 1% y para todos los demás bienes y servicios fuera de esa canasta de un 13%. Es decir, aprobamos una ley que hizo dos cosas simultáneamente. Aumentó el impuesto sobre la canasta básica, aunque sea un 1%, ya vimos que crea desequilibrios. Y además, simultáneamente a eso, aplicó un 13% sobre todos los demás, pero como la ley misma obligó a que se modificara la forma de definir esta canasta básica y el Ministerio de Hacienda terminó utilizando los criterios que ya se han comentado según la ley, entonces además el impacto es doble, porque no solo es el 1% sobre los bienes que quedaron en la canasta básica, sino que hoy hay bienes que están en la canasta básica que ya no van a estar dentro de la canasta básica y van a pasar a estar grabados con un 13%. Ese es el escenario que tenemos acá. Y me parece a mí que doña Roxana ha dado en el punto, es un problema de la ley y era una de las tantas cosas que se señaló insistentemente y que aquí nos tiene metidos en este embrollo, que es uno de los varios embrollos que implica esa reforma fiscal. Y particularmente, con esto quisiera cerrar el comentario, particularmente creo que como sociedad tenemos que preguntarnos o poner sobre la mesa dos debates. Efectivamente, uno que tiene que ver con cómo hacemos para que los hogares más pobres en Costa Rica tengan mejores ingresos, cómo reducimos la desigualdad del ingreso en nuestro país. Dicho sea de paso, no se hace gravando la canasta básica. Eso por un lado. Y número dos, ¿cuál debería de ser la canasta básica? Porque vean que todo el rato hemos discutido sobre el consumo que tienen los deciles más bajos. Doña Roxana bien señalaba que tendrían que considerarse deciles más altos. Claro, es que cuando uno considera solo el consumo de los deciles más bajos, ¿quiénes son los deciles más bajos? ¿Qué significa estar bajo la línea de la pobreza en Costa Rica? Bajo dos criterios, sea bajo necesidades básicas insatisfechas, o sea, bajo la línea de la pobreza. En ambos casos implica que una persona bajo la línea de la pobreza en Costa Rica o por método de necesidades básicas insatisfechas no puede cubrir todas sus necesidades. Es decir, la canasta que consume no es la que debería de consumir, es la que le alcanza para consumir. Por eso no podemos determinar una canasta básica, o no deberíamos determinar, una ley no debería de determinar así una canasta básica, porque no está pensando ni en el equipo nutricional de alimentos que necesitan los hogares más pobres de Costa Rica, ni en la realidad de esos deciles más bajos y de las proyecciones de las que deberíamos pensar de calidad de vida sobre esos deciles más bajos. Es una discusión de qué debería de ser.
la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o reforma fiscal terminó de colocar, para el caso del impuesto de venta sobre la canasta básica, terminó de colocar los cimientos de precios que implican desigualdad para estos hogares y pues que ahora no tienen acceso a calzado escolar y colegial, o a mora, o a guayaba, pues que son bienes y servicios a los cuales, en este caso productos, bienes, a los cuales tendrían que tener acceso los hogares de menores ingresos en Costa Rica. ¿Cuál es la canasta básica que debería de existir en nuestro país y cuál fue la que la reforma fiscal decidió poner por ley? Los diputados de la República y el Poder Ejecutivo decidieron apoyar esta reforma fiscal que hoy nos tiene metidos en este embrollo. Perfecto, muchísimas gracias a Sofía Guillén, economista. Doña Roxana Morales. Sí, bueno, me parece importante, vamos a ver, uno podría tener diferentes perspectivas de cómo establecer una canasta básica tributaria en este caso. O sea, Sofía señala algo importante, sin embargo hay que considerar el hecho de que le pongamos o no un impuesto a un producto no significa que un hogar pobre ahora sí va a poder acceder. Si no lo hacía sin tener el impuesto, menos lo va a hacer teniendo el impuesto, pero aún así si se mantiene exento no va a seguir o va a seguir sin la capacidad de poder consumirlo. Entonces me parece que es una discusión mucho más profunda, ¿verdad?, de por qué estos hogares no pueden consumirlo y tiene que ver mucho con sus ingresos, ¿verdad? Son hogares que definitivamente muchos están subsidiados por el Estado a través de transferencias y una forma que es la ideal en la que debería cubrirse este tema es que efectivamente tengan un empleo las personas de estos hogares, porque hay que considerar también que estos hogares de los primeros deciles, a pesar de que digamos, los deciles los dividimos en 10 grupos de hogares iguales, los deciles más bajos tienen un mayor número de personas y muchos de ellos también incluso son mujeres, ¿verdad? Mujeres jefas de hogar que también tienen a cargo sus hijos. Entonces, una forma no solo de, vamos a ver, el quitarle un impuesto a un producto que es más consumido por los deciles más altos, reduciría ese efecto tributario que es el que se está teniendo o el que se busca tener en cuanto a recaudación. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas de los grupos más pobres puedan acceder a esos productos? Y tiene que ver con otro tema importante que es todo el tema de los precios de esos productos, ¿verdad? El analizar por qué son tan caras las frutas, por ejemplo, y cómo hacemos para que sea más productivo el sector productivo nacional. Entonces, digamos, son una serie de temas que no deberíamos dejar de lado, no deberíamos olvidarlas, y una canasta tributaria no va a resolver esos problemas estructurales que tiene la economía ni el problema estructural que tienen estos hogares. Perfecto, muchísimas gracias a doña Roxana Morales. Ella es economista de la Universidad Nacional. Vamos a leer comentarios que se generaron durante la discusión del tema. Mauricio Castro dice: entonces la canasta básica dejaría de ser un instrumento estadístico para ser un instrumento predictivo o inductivo. Por otro lado, Tere Acuña nos escribe: excelente lo que indica Sofía, están dejando de lado la parte social. Los pobres no tendrán derecho a consumir frutas y vegetales y no podrán consumir atún. El atún, que fue claro el viceministro Nogui Acosta, que se encuentra todavía aún dentro de esta canasta básica. Muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta hora y media de la revista de Costa Rica Noticias. Los invitamos a que nos acompañen a las 5:30 p.m. en nuestro noticiero de Costa Rica Noticias. Buenos días.